Bueno, Ando me presentó, mi nombre es Felipe Centeno Pacheco, yo pues, estudio filosofía y bueno, represento a CIE Didáctica, que es el Centro de Investigación para el Desarrollo Educativo. Ya hace bastantes años venimos trabajando el tema de debate, promotores de la Liga Peruana de Debate Escolar desde su fundación. Aparte, también soy miembro del Círculo de Debate de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, son 5 años de debate en la universidad y cerca de 10 años de debate de mi vida, entonces creo que hay algunas cuestiones que puedo enseñarles y espero que les sea de provecho. El día de hoy vamos a hablar sobre investigación y toma de notas. Son dos temas un poco separados, por ahí tienen cierta vinculación, pero principalmente diría yo que nos vamos a centrar en el primero, en el de investigación, ya que la toma de notas es un poquito más sencillo. No requiere tanta profundidad conceptual ni tampoco requiere una profundidad teórica, ¿no? Solamente requiere quizá algunas indicaciones y consejos que creo que les puede servir para el debate. Entonces, comenzamos con el tema de investigación. Saben que si en algún momento tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano sin ningún problema. Yo trataré de estar atento al chat también para poder darles el pase si es que así se necesita, pero pueden dejar comentarios si es que lo necesitan. Em, entonces me gustaría iniciar este taller hablando un poquito sobre qué entiendo yo por el debate, porque lo que sucede es que, como habrán podido notar, si ya están dentro del mundo del debate y si se están integrando el mundo del debate, eh, van a notar que hay una gran diferencia entre las formas en las que el debate se entiende por cada una de las personas que realiza debate. Para mí debate es un proceso bastante amplio en donde lo principal que tienen que hacer ustedes es entrenar, tienen que dedicarse fuertemente a desarrollar ciertas capacidades que los va a llevar a tener un mejor desempeño dentro del debate. Entonces, en orden a mejorar esas capacidades, creo que lo que yo entiendo primero es tener un amplio espectro de lo que es el entrenamiento de debate, y dentro de ese entrenamiento viene la competencia. Y para mí la competencia se separa justo en estas líneas de acá, desde el draw, que es el cuadro de posiciones, quién está a favor o en contra de la moción, hasta el feedback, que es el momento en el que termina un debate. Durante todo ese tiempo, desde que sale el draw, anuncian la moción, tenemos el tiempo de preparación, damos el debate y luego tenemos feedback, estamos en un momento de aprendizaje constante, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante que nos centremos justo en la parte de la moción. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar particularmente de la investigación. Pero antes de ingresar a eso, sí me gustaría explicar el cuadro para que tengan un panorama general de lo que es debate. Cuando nos lanzan el draw, lo que nos están indicando son cuáles son nuestras posiciones, si vamos a estar a favor o en contra, y si estamos debatiendo en formatos como parlamentario británico, si es que tenemos una cámara alta o una cámara baja. Esto está fuertemente ligado al formato y básicamente nos anuncia cuál es la defensa que tenemos que hacer de nuestro caso. En segundo lugar, podríamos hablar sobre la moción. Con respecto a la moción, diremos únicamente que es el tema que vamos a debatir, independientemente de las formas en las que las mociones existen. Imagino yo que ya habrán otros talleres que les han hablado de estas formas o directamente ya las conocen, mociones políticas, etcétera. Lo que más me importa de la moción no es tanto la estructura sintáctica de la misma, sino me importa muchísimo más obtener cuál es el tema detrás de la moción, lo que me lleva a comprender el proceso de investigación. Después tenemos un tiempo de preparación, momento en el que nosotros seleccionamos... ¿Alguien tiene el micro prendido? No sé si lo puede apagar, por favor. Ok. Cuando nosotros tenemos el tiempo de preparación, durante esos 15 minutos, una hora, 30 minutos, o directamente una semana, 2 semanas, un mes, el tiempo que tengamos para investigar esta moción, tenemos que seleccionar dos cosas. Tenemos que seleccionar el contenido de nuestro discurso y tenemos que seleccionar la estrategia que vamos a seguir como equipo para defender una postura. Estas dos cuestiones, tanto el contenido como la estrategia, se van a ver modificadas en el momento en el que nosotros debatimos. Por ejemplo, si yo tengo preparado un caso sobre economía, pero la cámara contraria solamente habla de un tema, no sé, de salud, entonces yo tendré que adaptar mi caso, mis respuestas y mis argumentos a la temática de salud. Y finalmente recibiremos un feedback o una retroalimentación por parte de los jueces, lo que nos permite tener una revisión de todo el anterior proceso para poder entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Entonces, dentro de este esquema, básicamente yo me voy a centrar en esta parte, en la parte de la moción
tema e investigación, que es básicamente el estudio de los temas que pueden llegar a surgir dentro del debate. Todo lo demás es materia de otros talleres, entonces les invito a ver los otros talleres que el Campeonato de Escuelas Públicas ha preparado para ustedes, los talleres del año pasado y cualquier otro taller que puedan encontrar en internet, va a ser información valiosa. Entonces, comenzamos con el tema de la investigación. Yo creo que para tener una visión panorámica de cómo investigamos en debate, tenemos que comenzar con el tema, ¿sí? Nosotros, para investigar, lo primero que vamos a hacer es obtener un tema sobre el cual investigar. Este tema normalmente nos lo ofrecen las mociones. Por ejemplo, si la moción es esta casa prohibiría la venta de cigarrillos, investigaremos sobre los cigarros, el consumo de tabaco, la industria de los cigarros, cuánto dinero produce, cuánto daño puede llegar a hacer fumar un cigarro, cuántas personas estadísticamente han fallecido por fumar cigarros, en qué países ha prohibido la venta de cigarrillos, si es que existe algún país que la haya prohibido, etc. Después de que seleccionamos este tema, vamos a tener que llenarnos de información. Esto es ver videos, quizá leer, etc. Después de llenarnos de información, tenemos que hacer una revisión y organización de esta información, luego estudiar esta información y luego usar esta información dentro de debate. Yo sé que esto parece un proceso súper largo y aburrido, pero créanme cuando les digo que no es tan largo y tampoco es tan aburrido. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas etapas las vamos a pasar mientras estamos debatiendo. Y normalmente debate lo hacemos en grupo, ¿no? No creo que ninguno de nosotros debata con uno mismo, en plan siendo primero orador de proposición y luego de oposición. Entonces, todos estos pasos uno debe ser consciente de que los está desarrollando, pero no debe pensarlo como algo totalmente separado. Todo forma parte de un gran proceso que es el proceso de investigación. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es explicar cómo yo tengo que seleccionar la lista de temas que voy a investigar, cómo tengo que seleccionar las fuentes de investigación dentro de debate, cómo yo almaceno y organizo esta información en un case file, cómo yo genero métodos de estudio para los temas de debate. Igual creo que esto merecería un único taller sobre métodos de estudio en general, pero vamos a indagar muy poco en ello. Y finalmente vamos a entender cómo toda la información que almacenamos la tenemos que utilizar en debate, tanto en el armado de argumentos como el vínculo que pueden llegar a tener con distintas mociones. La idea es que ustedes puedan asimilar la información que están recopilando durante todo el proceso de investigación para su uso dentro de debate y probablemente para su uso dentro de otras áreas. Entonces, entendiendo esto, vamos a hablar un poco sobre los temas. ¿Cómo selecciono los temas? Uy, acá se me coló está 2 veces puesto la pregunta. En fin, yo creo que selecciono los temas por, digamos, 3 formas. Sí, selecciono los temas, digamos, por 3 formas. Yo puedo decidir, por ejemplo, seleccionar argumentos, y lo que hago es investigar únicamente argumentos. Yo busco, por ejemplo, información que esté a favor de los monopolios y me puedo topar con videos en YouTube que me dicen cosas, por ejemplo, que un monopolio es bueno cuando los recursos son limitados y debemos garantizar acceso a la mayoría de la población. Por ejemplo, tenemos el recurso limitado del agua y la energía y por tanto el Estado tiene el monopolio del agua y la energía, si bien digamos, lo puede compartir con los privados para su distribución. Quien administra en primer lugar el agua y la energía eléctrica es el Estado. Entonces, en la justificación de un monopolio lo encuentro porque es un recurso escaso que tiene que ser bien distribuido para toda la población. Todos deben de tener agua y para garantizar que todos tengan agua, entonces recurro al Estado. Entonces yo puedo generar investigación a partir de argumentos que creo que deberían salir dentro de un debate, como por ejemplo la defensa de un monopolio. Al igual que este argumento puedo encontrar, por ejemplo, la defensa del capitalismo, la defensa del socialismo, la defensa del Estado laico, la legalización de determinadas sustancias que pueden ser consideradas nocivas, etc. Y puedo llegar a encontrar grandes tópicos de argumentos que creo que pueden repetirse dentro de debate. En segundo lugar, yo puedo investigar a partir de emociones. Por ejemplo, esta casa rompería Disney, ¿no? Es decir, esta idea de Disney es un conglomerado de empresas tan increíblemente grande que tiene un monopolio del entretenimiento. Disney es dueño de Fox, de Universal, creo,
y de un montón de cadenas más que tiene como el monopolio del entretenimiento mundial, ¿no? Entonces, esta casa rompería Disney es una moción que nos invita a explicar por qué el monopolio en el entretenimiento es bueno, es malo y si deberíamos o no romper una empresa tan grande como Disney, ¿no? Separarla en empresas más pequeñas. Entonces yo puedo investigar a partir de una moción qué pasa con Disney, cuántas empresas posee, cuánto dinero genera, cuánto empleo genera, por qué Disney es tan grande, desde cuándo existe Disney y puedo ahí empezar a obtener un montón de información. Y finalmente puedo investigar por temas, puedo por ejemplo investigar el tema de economía y claro, tengo que ser un poco más profundo, ¿no? Quizá podría investigar el tema de economía, particularmente el tema de, no sé, oferta y demanda, o trampa de deuda, o cómo funciona un banco central de reserva, cómo funcionan los impuestos, etc. Entonces, para seleccionar los temas, yo puedo partir de estos tres principios. Puedo, en primer lugar, investigar directamente argumentos, que es perfectamente útil para una gran cantidad de debates. Puedo investigar mociones, que es útil por si esa moción se repite en algún torneo al que voy, pero también es útil porque a veces las mociones se parecen, entonces quizá no voy a debatir exactamente la moción esta casa rompería Disney, pero quizá debato una moción como, no sé, esta casa rompería Google, que, bueno, o Alphabet, que también es una empresa que tiene un montón de empresas más pequeñas. Entonces, esa misma información que yo utilicé para entender por qué Disney era malo, un monopolio negativo, puedo asimilarla y puedo adaptarla para otra moción parecida. Y finalmente puedo estudiar temas transversales y grandes a todo debate, como por ejemplo economía. Entonces, para lograr elegir un tema de forma correcta, yo les daría 4 recomendaciones. La primera recomendación es que sean temas totalmente desconocidos para mí. Por ejemplo, yo desconozco totalmente sobre fútbol, entonces sé que hay algunas mociones que hablan de fútbol, aquí como ojito a todos, estamos pues a puertas del Mundial de Fútbol, entonces quizá por ahí sale alguna moción relativa al Mundial de Fútbol, puede suceder, es algo coyuntural, entonces si no saben de fútbol quizá investigar un poco sobre ello no sería mala idea. Segundo, temas que ya he debatido y me he ido mal. Ya hemos tenido experiencias, por ejemplo, debatiendo un tema de economía. Sé que soy terrible en economía, entonces ¿qué hago? Me dedico a buscar información en economía para evitar que ese tipo de emociones se me complique demasiado. Tercero, temas recurrentes en torneos anteriores. Lo que puedo hacer es revisar las páginas de torneos que están en Facebook, que están en Instagram y puedo obtener sus mociones. Cuando tengo sus mociones, me daré cuenta que hay temas siempre recurrentes. Por ejemplo, siempre se habla sobre movimientos sociales, últimamente se habla bastante sobre el movimiento ambientalista. La gente que está muy a favor de proteger el medio ambiente y cuidar el planeta en general. Se habla bastante también sobre poblaciones vulnerables, se habla un montón sobre, no sé, últimamente se ha hablado bastante sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, se ha hablado bastante sobre dictaduras, entonces quizá encontrar esos temas recurrentes en los torneos anteriores del año al que voy a competir, o sea, los torneos que han pasado el 2022, como por ejemplo el torneo Argumentes, el torneo nacional de debate, el Open Hat, el pre-Open Hat, el torneo de debate trainer, etcétera, pueden encontrar información dentro de esos torneos y las mociones, organizarlas y decir, fíjense cómo se repite el tema de economía, cómo se repite el tema de no sé, tratados medioambientales internacionales, etcétera, y estudiar esos temas porque probablemente el siguiente torneo tenga un tema bastante parecido. Y en cuarto y último lugar, es importante también notar los temas actuales en los torneos de debate. Esto no es necesariamente un tema recurrente. Fíjense que recurrentemente dentro de debate hablamos sobre prohibir. Esta casa prohibiría X cosas, o legalizar. Esta casa legalizaría X cosas. Eso es un tema recurrente. Pero un tema coyuntural o actual dentro de los torneos tiene que ver con las noticias que están siendo prolongadas dentro de los periódicos o los noticieros. Por ejemplo, cuando Elon Musk compró Twitter, salieron un montón de mociones relativas a la libertad de información y el uso de las redes sociales para campañas políticas. Entonces, probablemente si ustedes leen los periódicos y están un poco informados sobre qué está pasando en el mundo, sean capaces de entender cuáles son los temas actuales y cómo esos temas actuales probablemente susciten algún tipo de debate. Bien, entonces yo puedo decidir investigar argumentos, investigar mociones o investigar temas, y para elegir, digamos, a grande rasgo el tema que quiero investigar, puedo elegir por temas que son totalmente desconocidos para mí, por temas que he debatido y me han ido mal,
por torneos recurrentes, perdón, por temas recurrentes en torneos anteriores o por temas actuales dentro de debate y el mundo en general. Ahora, ¿de dónde yo puedo obtener esta información? ¿No? Porque, a ver, es muy sencillo que yo les diga, ¿saben? Investiguen sobre la oferta y la demanda. Ya, pero ¿cómo hago esto? Yo creo que hay tres fuentes de debate o tres fuentes que todo debatiente consulta. Lo primero y lo que yo recomiendo fuertemente es que ustedes vean debates grabados. Si ustedes entran a la página de, no sé, del TND, por ejemplo, en Facebook, se van a dar cuenta que están grabadas las finales y creo que también algunas instancias de semifinales y cuartos de final de gente que ha debatido y debate bastante bien. Entonces no sería para nada mala idea que ustedes estén constantemente revisando este tipo de páginas para que puedan extraer la información que ustedes necesitan. Adicionalmente pueden revisar, por ejemplo, la página de la Asociación Mexicana de Debate. Creo que la Asociación Panameña de Debate también tiene algunos debates ahí grabados, entonces deberían buscar esa información. Creo que no he visto si el Open Hat subió los debates que se tuvieron, que también fueron buenos debates, pero podrían ir buscando esos debates grabados. Observar esos debates grabados y decidir qué quiero obtener de este debate. La moción, por ejemplo, es esta casa... bueno, por ejemplo, ¿no? La moción de semifinales del Nacional de Debate Universitario de este año trataba sobre Etiopía y el conflicto que hay con el Frente de Liberación Tigray. Entonces yo no sé nada sobre el tema, entro a ver a gente que esté en una instancia semifinal, que ha debatido esa moción, veo la moción y veo el debate, perdón, y selecciono. Si necesito los argumentos, entonces copio los argumentos. Si necesito aprender sobre el tema, quizá es una mejor idea recurrir a otro tipo de fuentes, pero si quiero recurrir directamente a argumentos, entonces puedo ver debates grabados y, digamos, robar estos argumentos, ¿no? Tomar esos argumentos, procesarlos a mi manera y luego en una moción parecida quizá utilizarlos. En segundo lugar, tienen que recordar que toda la información que nosotros explicamos en debate tiene que estar asimilada desde el punto de vista de la información de una votante promedio inteligente. Una votante promedio inteligente es una persona que conoce de los diarios y conoce cuáles son las noticias más importantes del planeta. Entonces, sabe, por ejemplo, quiénes son los presidentes de los países, sabe que hay países que están en cierto tipo de crisis y tal. Para ponerlo en un ejemplo bastante general, una votante promedio inteligente sabe que hemos tenido una crisis sanitaria como el COVID-19 y también sabe que todos los países han intentado responder a esta crisis a sus maneras. Quizá desconoce las particularidades en las cuales esos países han respondido a la crisis. Por ejemplo, quizás no sabe cómo, no sé, cómo Etiopía ha respondido a la crisis del COVID-19, pero sí sabe que, por ejemplo, eventualmente se crearon vacunas, que la mayoría de la población ya está vacunada en la mayoría de los países, que la mayoría de los países ya ha levantado restricciones frente al uso de mascarillas, por ejemplo. Entonces, toda esta información yo tengo que tratar de obtenerla de lugares comunes para la mayoría de la población. Esos lugares comunes, ¿cuáles son? Uno, los periódicos, lo vamos a ver en un momento, y también está YouTube. Ahorita voy a precisar estos dos puntos, ¿sí? Y finalmente creo que podrían investigar artículos académicos. Si bien investigar artículos académicos es un poco más complejo, porque el lenguaje en el que están escritos quizás es un poco inaccesible, y no me refiero a que estén escritos en otro idioma, que si bien podríamos admitir que la mayoría de los artículos académicos están escritos en inglés, al ser pues la mayoría de ustedes escolares, quizás no tienen todavía desarrollado una serie de conceptos que les permite entender artículos académicos complejos. Sin embargo, eso no significa de ninguna manera que ustedes no van a ser capaces de entenderlo. Yo sugiero fuertemente que busquen artículos académicos sencillos, que lean la parte del resumen del artículo y si creen que están en la capacidad de entenderlos, aventurarse a darle una leída y obtener información de ellos. Vamos a entrar, por ejemplo, a los debates grabados. Si ustedes ingresan a YouTube y ponen debate tal torneo final, es muy probable que les aparezca un debate.
Y no solo de la final, sino probablemente les aparezca debates de semifinales, de cuartos de final y de octavos de final. Por ejemplo, la mayoría de los debates del Mundial Universitario de Debate de Madrid 2020, que fue pues online, están en línea y están en YouTube y los pueden consultar. Entonces quizá viendo estos debates pueden ustedes obtener información relevante para sus propios debates. Después hablemos un poco sobre la información de una votante promedio inteligente. Hay dos cosas que deberían tomar en cuenta. Yo recomiendo fuertemente que revisen los periódicos más importantes de cada país. Esto es, cuando yo estoy buscando información, es altamente recomendable que ingresen a las páginas web de estos países, de estos periódicos. El País y el Comercio pueden ser ejemplos buenos, pero no se limiten a estos dos ejemplos. Lo más relevante sería entender que cada uno de los países tiene un periódico más importante y ese periódico más importante es el que ustedes deberían revisar. No me refiero a que revisen el periódico de los 180 y los 200 y pico países que existen, no sé cuántos son, pero no me refiero a que revisen eso, sino a los más resaltantes del mundo, ¿no? Probablemente tengan que revisar, no sé, a The New York Times, The Washington Post, a algún otro diario europeo, que no se me ocurre el nombre en este momento, pero la idea es que entiendan que la información de una votante promedio inteligente está primero orientada a los titulares sostenidos dentro de estos periódicos y en segundo lugar es información específica, ¿no? Pero eso es como muy aparte, podemos hablar de eso en otro taller. Lo primero que deberían entender es que pues, la mayoría de personas que les van a juzgar dentro del debate tienen un conocimiento general de los titulares de estos periódicos. Adicionalmente, yo creo que es interesante notar que ya no solamente nos educamos o no solamente nos informamos con periódicos digitales o escritos, sino muchas veces tenemos fuentes alternativas, como por ejemplo videos de YouTube, etc. Recomendable, por ejemplo, que busquen los videos de VisualPolitik, que hablan sobre política internacional, que últimamente han sacado un canal de economía que se llama Visual Economics. Entonces, estos canales de información, por ejemplo, son accesibles también a una votante promedio inteligente y sería interesante que los puedan revisar para comprender más o menos cuál es el panorama general de varios países y cuáles son las realidades distintas en las que se encuentra el mundo. Entonces, y la información también la pueden obtener de estas dos fuentes, tanto YouTube como diarios. Y bueno, hablemos un poco sobre los artículos académicos, ¿no? Que aquí básicamente ustedes ponen en Google Scholar Google y les tiene que aparecer una cantidad de información terrible, porque es Google. Y aquí van a notar que hay un montón de información. Ustedes pueden darle clic a una de ellas y probablemente les aparezca un pequeño resumen sobre de qué va ese artículo. Buscar esa información también es bastante importante porque les permite a ustedes tener una comprensión profunda de las problemáticas o los temas que están investigando. Vamos a pasar ahora a la revisión de la organización, porque fíjense que ya hemos hablado sobre dos temas. Hemos hablado sobre el tema y la información, es decir, hemos discutido sobre cómo selecciona el tema, ya sea de los argumentos, de las mociones o temáticas generales que quiero investigar, y hemos visto de dónde yo puedo extraer información para rellenar estos temas. Ahora vamos a entrar en cómo es que logramos organizar esta información. Para organizar esta información en debate se utiliza el case file. El case file es un archivo de casos, es un documento que puede estar hecho a mano o puede estar hecho en una computadora que les va a permitir a ustedes organizar su información de forma que puedan revisitarla constantemente y la puedan utilizar en debate. ¿Cómo hago un case file? Primero, lo que hago es seleccionar un cuaderno o creo un archivo en la computadora. Tengo amigos que han hecho el case file a mano, que tienen como cosas así de case file, o sea, es una especie de bodoque de hojas y hojas que lo han hecho a mano. Es una gran hazaña y yo imagino que es un trabajo bastante interesante porque definitivamente tomar notas, organizar esa información a mano debe significar un proceso en el cual vamos asimilando una cantidad de información relevante. Lo segundo que tienen que hacer sí o sí es crear un índice con los temas que ya he seleccionado anteriormente. ¿Por qué tengo que crear un índice? Porque cuando ustedes estén debatiendo pueden utilizar este case file, sobre todo si está impreso, ¿ya? O sea, acuérdense que en debate se supone que no deberíamos utilizar medios electrónicos,
pero por COVID estamos obligados a utilizar. Entonces, lo que pueden hacer es crear ese índice para poder guiarse en cuáles son las páginas en donde ustedes creen que está la información que necesitan, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dentro de mi case file información relevante sobre lo que está pasando en China y la reunión del Partido Comunista Chino que se dio hace un par de semanas. He seguido esa noticia, he visto información en videos de YouTube, he visto información en Twitter, conozco cuál es el contexto y lo tengo anotado en mi case. Estoy dentro del torneo y veo que esa moción es la que vamos a debatir en ese momento, entonces lo que hago es hacer una revisión general de la información, y para hacerlo lo más rápido posible, porque recuerden que tienen un tiempo limitado para dar sus discursos, para armar su caso, busco la información en el case file en ese momento y lo que hago después de crear mi índice es revisar las fuentes. ¿Revisar las fuentes para qué? Para almacenar esa información. Ahora, bueno, es lo mismo, ¿no? Comienzo a revisar las fuentes para guardar la información relevante. Ahora, ¿cómo lo hago o cómo anoto esta información? Sí, lo primero que tienen que notar es que la organización va a depender mucho de cómo ustedes se entiendan, porque yo, por ejemplo, me entiendo bastante bien con un esquema de preguntas. Suelo poner un montón de preguntas del tipo: ¿en qué momento pasó esto? ¿Cuándo sucedió tal cosa? ¿Por qué sucedió de esta manera? ¿Quiénes fueron los actores involucrados en tal año, en tal evento? Y recuerdo bastante bien. Pero eso no les sirve a todos, ¿no? Entonces va a depender de que ustedes empiecen a hacer una introspección en su forma de estudiar y en su forma de entender las cosas. Pero en líneas generales lo que tienen que hacer es primero anotarlo como si yo fuera a dar un discurso. Esto debería servir de la siguiente manera: yo tomo mi case file cuando voy a dar mi discurso y puedo revisitar esa información, y está organizada de tal forma que si tú me das mi case file, yo puedo explicarte lo que dice como si yo te estuviera dando un discurso de debate. En segundo lugar, anoto todo lo que considere relevante para un discurso próximo. Esto es, lo que trato de hacer aquí es no anotar las cosas que no pienso que voy a decir. Por ejemplo, si es que yo estoy investigando sobre el cambio climático y la información que estoy obteniendo es que ya no hay marcha atrás del cambio climático, anoto las razones por las cuales ya no hay marcha atrás en el cambio climático. Sin embargo, quizá el dato particular de que, no sé, que hace 10 años sí era un tiempo prudente como para comenzar un retroceso al cambio climático. Me pregunto, por ejemplo, si ese dato va a ser útil en algún próximo discurso. Si considero que no va a ser útil, entonces no lo anoto. Pero, por ejemplo, si tengo el dato de la principal fuente de contaminación es el parque automotor, no todos los carros que tenemos en la ciudad, ese dato me va a ser relevante, quizás sí, entonces ese dato lo tengo que anotar. A pesar de que sea información que yo no voy a utilizar en mi siguiente debate, sé que eventualmente en algún debate es información que puede ser relevante, entonces la almaceno para que cuando llegue el momento sea utilizada. Y finalmente, esto de hacer el case file es una revisión constante de la información relevante y no relevante. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo he hecho mi case file durante el 2016 y hice anotaciones sobre cuál era la política que seguía Donald Trump para administrar Estados Unidos? Probablemente las anotaciones que tenga allí me han servido durante el periodo en el que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos. Ahora mismo esa información me es menos relevante. ¿Por qué? Porque quien es presidente ahora es Joe Biden. Entonces, la información relevante que voy a utilizar en un discurso probablemente sea la de Joe Biden y no la de Donald Trump, y en consecuencia tengo que hacer una revisión constante para saber si mis anotaciones están yendo en buen rumbo o ya se encuentran desactualizadas. Algunas recomendaciones importantes para ustedes. Uno, pueden utilizar mapas. Yo recomiendo fuertemente el uso de mapas dentro de sus case files. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un mapa de algún lugar, pueden darse cuenta de dos o tres cosas. Primero, pueden darse cuenta de cuáles son los vecinos de un país. Eso es importante, ¿por qué?
porque hay vecinos más problemáticos que otros. O sea, por ejemplo, si yo estoy al costado, no sé si hablamos de Etiopía, que se encuentra al costado de Sudán, ¿sí? Sí, si no me equivoco, sí. Se encuentra al costado de Somalia también. Se encuentra cerca de lugares que están en conflicto. Se encuentra a uno de los países que más armas ilegales comercia, entonces probablemente ingresen armas para Etiopía. Se encuentra cerca del puerto de Djibouti, que es un puerto donde desembarca petróleo del Medio Oriente y que puede ser asaltado. Y esa información uno la puede obtener de un mapa. Entonces, agreguen mapas a sus case files, si es que así se necesita. Pero no solamente los agreguen por agregar, ¿no? Sino estudien el mapa, ¿no? Por ejemplo, ahora que se puso de moda debatir sobre Ucrania y Rusia, si van a debatir alguna moción relativa a Ucrania y Rusia, tener el mapa de Ucrania y ver toda la zona que Rusia ha medio invadido, como por ejemplo Kherson, Luhansk, Donetsk, etcétera, toda esa parte de Mariupol y tal, Crimea, que estamos abajito, se van a dar cuenta que es relevante tener esa información porque nos permite situar nuestros argumentos en un terreno real. Pueden añadir cuadros estadísticos y pueden añadir todo tipo de imagen que les ayude a recordar las cosas y que les ayude a encontrar la información relevante. Y en segundo lugar, deberían repasar constantemente el case, ¿sí? Porque yo entiendo que muchas veces tomamos esto como, voy a investigar para una moción y luego no lo vuelvo a ver. Eso está mal, porque una moción puede volver a salir, pero no solo eso, sino que si ustedes dejan ese case file, probablemente de acá a un año tengan que volver a iniciar desde cero. O sea, si por ejemplo yo en 2019 debatí sobre inteligencia artificial y hice mi case file sobre inteligencia artificial y no lo he visitado en 3 años, probablemente para el 2022 no me acuerdo de los temas que debatí sobre inteligencia artificial en 2019. Entonces, lo importante es hacer una revisión constante del case file para lograr un correcto uso de esa información y poder obtener el máximo potencial del mismo. Ahora, acá un consejo que quizá puede ser medio polémico, pero para mí es importante como que toda esa información esté memorizada. Es un nivel de exigencia quizá mayor, pero el hecho de que ustedes estén en la capacidad de memorizar tanta información permite que pierdan menos tiempo en el momento en el que están haciendo sus casos. O sea, si yo tengo que consultar mi case file cada vez que voy a debatir sobre Etiopía y no tengo toda la información en la cabeza, como por ejemplo que Abiy Ahmed es el primer ministro, que Estados Unidos tuvo conversaciones con Abiy Ahmed para instaurar la paz, que Abiy Ahmed ha sido premio Nobel de la Paz, etcétera. O sea, hay un montón de información, puedo tenerla en la cabeza y toda esa información me puede servir para poder hacer un discurso. Pero si yo tengo que revisitar constantemente el case file para lograr hacer ese discurso, probablemente pierda más tiempo del que gane. Entonces, procurar memorizar toda la información está bien y la única forma en la que eso se hace es estudiando. Ahora, ¿cómo estudia el case file? Como les digo, esto ya puede ser materia de un taller totalmente distinto, pero les puedo dar 3 consejos. Uno, lo estudio como si fuera cualquier otro curso, sobre todo los cursos de historia o de ciencias sociales, porque lo que vamos a tratar de hacer en este tipo de organización de información es recopilar información relevante para debate. Entonces, lo que tengo que hacer es estudiarlo de la misma forma en la que me preparo para un examen. Tomen en cuenta que su examen podría ser un debate hablado, entonces, como si estuviera estudiando para ese examen, yo repaso toda esta información. Ahora, creo constantemente discursos para recordar la información. Lo que hago es centrarme particularmente en, por ejemplo, cada día, cada 2 días, cada 3 días, revisar una moción y esta moción verla y crear un discurso de primer orador de proposición, primer orador de oposición y grabar ese discurso. Entonces estaré utilizando la información que he estado recopilando en una moción y eso me permitirá recordar de forma más sencilla los temas que he almacenado en mi case file. Y finalmente ustedes pueden utilizar los métodos de estudio que quieran, ¿no? Pueden utilizar cartas para hacer preguntas, pueden utilizar
repetición constante, bueno, no sé, los métodos de estudio que a ustedes les sirvan. Pueden hacer mapas conceptuales, pueden hacer cuadros comparativos, pueden tener una página en Notion donde escriban todo, lo impriman, lo lean cuando están en el carro, qué sé yo. Lo que ustedes gusten, pero yo recomendaría fuertemente hacer discursos y utilizar toda esta información en debate, que es justo el último punto del que vamos a hablar. El uso en debate de la información que ustedes están investigando es totalmente necesario. Cuando ustedes investigan, lo que tienen que hacer es terminar esa investigación utilizando la investigación que han hecho en debate. Si yo he armado o he investigado argumentos a favor del monopolio, la próxima vez que debata sobre monopolio, esa información la tengo que utilizar y solamente así diré que he investigado el tema. ¿Por qué? Porque cuando yo investigo temas sin saber cuál va a ser su finalidad, probablemente lo olvide o probablemente no le ponga el empeño que requiere. Entonces es muy importante que ustedes reconozcan que al final de todo su trabajo de investigación van a desarrollar un discurso en un debate con la información que han adquirido. Entonces, ¿cómo hago esto? Primero, puedo debatir mociones sobre las que hemos investigado, un clásico. Segundo, puedo intentar usar la información que hemos investigado en mociones que tienen una relación temática con la información. Por ejemplo, yo he investigado sobre el miedo que tienen las personas a ponerse una vacuna. Entonces, de repente aparece una moción sobre la donación de órganos. Entonces, puedo tratar de adaptar la información que tenía la gente, por ejemplo, para acercarse a un médico, de la misma forma en la que la gente no donaría un órgano después de que se muere, o en la misma forma en que la gente no donaría sangre, qué sé yo. Temas que tienen que ver, e información que es diferente también puede ser útil dentro de esos temas. Y finalmente, armar discursos después de haber investigado. O sea, yo investigo sobre, por ejemplo, Afganistán, y luego busco mociones sobre Afganistán y con la información que he investigado hago mis discursos, y de esta forma lo que estoy haciendo es terminar la investigación que he comenzado en un momento. Va, con eso terminamos el apartado de investigación. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta o quiere comentar algo, y si no, pues podemos continuar, pero me gustaría que me avisen. Bueno, va, hablemos un poco entonces sobre la toma de notas. Primero, ¿por qué es necesario hablar de toma de notas? Creo que esto es importante porque muchas veces es algo que descuidamos, y créanme que es algo que puede ayudar a que ustedes tengan mucho mejores discursos. Primero, una buena toma de notas permite un mejor discurso, ¿sí? Cuando yo tengo mis notas desordenadas, probablemente mi discurso también sea desordenado, y tener un discurso desordenado no es para nada buena idea, porque no les permite ni a ustedes ni al juez hacer un buen desempeño. Segundo, una buena toma de notas permite reconocer las partes del discurso de la contraparte más relevantes. Cuando yo soy capaz de tomar notas de los puntos más relevantes del discurso de la cámara contraria, soy capaz también de responder a los puntos más importantes. Tercero y último, una buena toma de notas es el complemento de la buena escucha. Es decir, yo puedo tener un buen oído y puedo escuchar lo que dice la cámara contraria, entenderlo, pero si yo no tomo nota de las cosas, o sea, si yo no hago una buena toma de notas de las cosas que están diciendo y con las que yo voy a interactuar a partir de una refutación, de una comparación, de una contraargumentación, voy a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque probablemente pueda olvidar algún detalle importante, o directamente puedo omitir decirlo dentro de mi discurso, etc. Lo más relevante entonces va a ser tomar notas de forma que no sea efectivo a nosotros para el momento en el que estamos dando el discurso. Ahora, vamos a algunas preguntas aquí. ¿Qué anotar? ¿Cómo anotar? ¿Y para qué anotar? ¿Sí? Son 3 preguntas que vamos a contestar y con eso acabamos en el taller. ¿Qué anotar? Tengo que anotar lo relevante. Pero Felipe, ¿qué es lo relevante dentro del debate? Lo relevante es, primero, yo me doy cuenta de que algo es relevante por las siguientes razones. Primero, por el tiempo que utilizan los oradores en hablar de ese tema. Si un orador, de sus 7 u 8 minutos que tiene para dar un discurso, utiliza 5 explicando ese tema en particular, es porque ese orador considera relevante ese tema. Entonces, si ese tema es relevante para ese orador, yo tendré que entender que de alguna forma tengo que responder ese tema. Entonces, anoto ese tema del cual está hablando 5 minutos. Obviamente no es necesario anotar todo. Anoto la parte que yo necesito para recordar su discurso y poder interactuar con él. 2.
la argumentación que el orador hace explícitamente relevante. Si un orador dice, este argumento o esta refutación o este aporte es relevante porque le añade razones para pensar que esa aportación es relevante, entonces tendré que anotarla para poder interactuar con esa información que el orador considera relevante, porque si yo no interactúo con ella, no estoy debatiendo bien o no estoy directamente haciendo lo que llaman engaging, ¿no? Que es comprometerme con las ideas de la cámara contraria. Tercero y último, el material que choca con mi argumentación es el material relevante. Si un orador explica que es importante dentro de su... Perdón, si un orador dice algo como, por ejemplo, mi argumento es el siguiente, ¿no? No sé, explica por qué debemos seguir hablando sobre la exploración del espacio. Si mágicamente o por alguna razón del destino, desde la oposición, mi argumento era por qué no debemos seguir investigando la exploración espacial o debemos seguir financiando la exploración espacial, me doy cuenta que esos dos argumentos están chocando. Ese choque es importante porque quien gane ese choque, quien gane ese clash, va a ganar el debate. Entonces yo tengo que tomar nota de ese argumento porque considero que el material que choca va a favorecerme a mí para ganar el debate. Entonces anoto eso en función de que es relevante para el argumento que yo voy a dar después. Por último, ¿qué no anotar? No anotemos todo material que es irrelevante para el debate. ¿Qué material es irrelevante para el debate? Voy a dar algunos ejemplos, pero creo que no se limita a ello. Uno, cuando un orador da una presentación larga en donde da su nombre y además dice, soy el primer orador de la Cámara de Proposición. Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que eres el primer orador porque estás hablando. Sabemos tu nombre porque probablemente el juez ha pedido que te presentes. Entonces, si vas a utilizar 10, 15, 20 segundos de tu tiempo para decirme nuevamente tu nombre y qué función estás cumpliendo dentro de la sala, quizá para algunos te sirva, pero para alguien que está tomando notas no tiene sentido anotar el nombre de esa persona ni qué función cumple, porque ya la sabe. Lo que tiene sentido anotar entonces es todo aquello que va a... O sea, todo aquello que sea relevante en función del tiempo que utilizan los oradores, en función de qué argumentación es explícitamente relevante y en función de qué argumentación choca con mis propias ideas. Todo lo demás va a ser irrelevante dentro del debate. Ahora, ¿para qué anoto? Anoto para dar un discurso. Y esto es algo de lo cual no pueden olvidar. Yo anoto para dar un discurso. No anoto para... Bueno, quizás puedo anotar para otras cosas, como las otras dos que vamos a ver. Pero normalmente cuando yo estoy en debate lo que hago es anotar las cosas para dar discurso. Entonces lo que yo necesito es orden y estructura, ¿sí? Orden y estructura, wait. Eso es lo que faltaba. ¿Cómo anotar? Sí, antes de pasar a para qué anotar, vamos a hacer cómo anotar, porque ya decía yo, el orden y la estructura está explicado acá. ¿Cómo anotamos? Digamos, hay 4 consejos que les puedo dar para cómo ustedes deberían anotar. Uno, deberían utilizar colores. Y digo deberían porque no a todo el mundo les sirve, pero a mí me sirvió bastante. Y obviamente utilicen colores fáciles de distinguir, ¿no? No utilicen un celeste oscuro y un azul, porque no van a notar la diferencia rápidamente. Utilicen colores como por ejemplo un rojo, un azul y un negro, y esos colores sí se diferencian fácilmente. Yo recomendaría tener 2 colores claros, o sea, dos colores fijos o definitivos, y un resaltador. Un color para tu propio discurso puede ser, por ejemplo, el color azul, en donde anoto todo lo que yo voy a decir y ya. Puede después un color, por ejemplo, el negro, o el rojo, o el verde. ¿Para qué? Para anotar las cosas que yo añado durante el debate como respuesta al equipo contrario. Por ejemplo, tengo mi discurso y tengo una hoja entera donde he hecho las anotaciones sobre lo que yo voy a decir. Entonces, con el nuevo color, lo que hago es en esta parte del discurso tengo que resaltar una refutación. Entonces anoto resaltar tal refutación de tal forma y lo anoto en otro color. ¿Por qué? Porque cuando yo esté dando mi discurso, esa información de tengo que resaltar esta idea porque es una refutación va a saltar a mi vista en el momento en el que pueda distinguir los colores, y de esa forma dar un discurso más ordenado y un discurso que me permita responder al otro equipo de forma más estructurada. Finalmente, puedo utilizar un resaltador para los temas de vital importancia, ¿no? Lo que yo solía hacer cuando debatía
Era, hay temas de los cuales no quiero olvidarme y lo que hago es, pienso que es alguna palabra, la resalto. ¿Por qué? Porque esa palabra que estoy resaltando me permite a mí acordarme de que es información que sí o sí tengo que ofrecer dentro del discurso porque es tremendamente relevante. Sin esa información no puedo ganar el debate. Con esa información sí puedo ganar el debate, entonces lo que trato de hacer es ofrecer esa información para maximizar mis chances de ganar el debate. Segundo, tienen que escribir de forma clara y legible. Yo sé que esto es un reto para varios, porque pues mi experiencia con mis estudiantes, muchos de ellos no tienen una letra legible. Entonces, yo no es que yo tenga la mejor letra del mundo, de hecho no la tengo, mi letra es horrible, pero lo que a mí me servía y me sirve para poder debatir bien es anotar de la forma más grande posible. ¿Por qué? Porque mientras más grande haces tu letra, es más fácil que la puedas distinguir. Entonces, yo recomiendo fuertemente que si tu letra no es clara y legible, hagas letras más grandes para que las puedas entender de forma más rápida. Obviamente esto puede retrasarte un poquito, porque cuando estamos en debate tratamos de anotar lo más rápido posible, pero créanme, vale más que ustedes se demoren unos segundos más haciendo una anotación clara y legible, que luego durante el debate puedan leer de forma rápida para dar su discurso, que hacer una anotación a la volada con letra de médico y que nadie puede entender y durante su discurso se pierdan. Me vale más que se demoren un poco más en escribir a que dentro de su discurso pierdan 10, 15 segundos intentando interpretar sus propias letras. Entonces, es preferible lo primero, siempre. Tercero, hay que sintetizar la información. Justo porque no tenemos suficiente tiempo como para anotar absolutamente cada una de las cosas que dicen los oradores, tratemos de abreviar las cosas. Por ejemplo, inteligencia artificial puede ser IA, medio ambiente, yo lo suelo abreviar con un arbolito, se dibuja un arbolito para simbolizar el medio ambiente. El dinero lo suelo simbolizar con un signo de dólar. No sé, o sea, dependiendo del debate en el que estoy, probablemente utilice algún símbolo y alguna abreviación recurrente dentro de ese debate. No sé, países del tercer mundo, pongo P de 3 porque países del tercer mundo, y así, o sea, utilizo ese tipo de abreviaciones que me permiten a mí tener una toma de notas más rápida, pero sin perder la legibilidad de mis notas. Y finalmente, yo les recomendaría separar la información por segmentos específicos. Por ejemplo, si yo tengo una hoja, la doblo en dos, y en la parte izquierda es lo que está diciendo el primer orador de la oposición, y en la parte derecha voy a ir haciendo las anotaciones sobre qué le voy a decir yo a este orador. Por ejemplo, yo lo que hacía antes era, y lo sigo haciendo ahora, de hecho acá tengo un ejemplo, divido mis hojitas en 4, y las divisiones que hago es a cada uno de los oradores le doy una columna, y en esa columna pongo el nombre del orador, pongo los puntos importantes de su discurso, y pongo, bueno, eso lo hago para juzgar los debates, igual para debatir también me ha servido, pero la idea es esa, segmenten ustedes una hoja y piensen qué información van a poner en esa hoja. Si va a ser solo de un orador, si van a ser de 2 oradores, si va a ser también información que ustedes van a añadir en su discurso, si va a ser por cámaras, etc. Si eso no les sirve y tienen muchos problemas de orden, separen una hoja por orador. Yo sé que esto es terrible para el medio ambiente, usen hojas recicladas si pueden, pero sí, separar una hoja por orador les va a permitir a ustedes desarrollar un orden más, digamos, fácil de seguir, porque tienen una hoja por orador y van a poder generar una mayor estructura de su discurso. Ahora sí, con eso dicho, podemos seguir al último slide, que es ¿para qué anoto? Hay 3 razones por las cuales yo anoto dentro de debate, o 3 que yo he identificado. 1, anoto para dar un discurso. Si anoto para dar un discurso, lo que tengo que priorizar es el orden y la estructura de mi discurso, y eso es todo lo que hemos visto ahorita. ¿Cómo anoto para que mi discurso sea efectivo? El uso de colores, la letra, la síntesis y la separación de la información. Pero también puedo anotar para compartir las notas con mi equipo. Por ejemplo,
sé que uno de los oradores de mi cámara no refuta bien algo, o directamente me dijo, estuve demasiado nervioso durante el debate, no escuché bien a la cámara contraria, necesito que me ayudes a armar refutación. Ok, entonces eso me lo hice a mitad del discurso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Empezar a tomar nota y decirle, oye, esto dijeron ellos, refútalo de esta manera y tal. Y en el momento en el que yo hago eso, lo que tengo que hacer es compartir mis notas con mi equipo. Y si voy a compartir mis notas con mi equipo, necesito que mis notas sean suficientemente legibles como para que mi equipo las pueda leer. Entonces acostumbrémonos a que nuestra toma de notas al final no es solamente nuestra, sino que si estamos en un equipo, nuestra toma de notas también les debe permitir a los demás acceder a la información de nuestro discurso para poder complementar sus propios discursos. El látigo del cuarto orador, el tercer orador y los látigos de las réplicas de los discursos en formato Word necesita de la información de sus anteriores oradores. Quizá no le he dado el tiempo a anotar todo lo que ustedes estuvieron diciendo porque estuvo pensando en refutación. Quizá termina el discurso y te dice, oye, préstame tus notas para poder copiar las ideas que necesito para mi discurso. Si mis notas están hechas un desastre, no va a servir de nada que le den mis hojas. Entonces, mientras ustedes utilicen sus hojas de la mejor forma y puedan aprender a compartir esa información con su equipo, van a tener una mejor dinámica de equipo. Además, estas notas también se pueden utilizar para el case. A mí me ha pasado que he debatido con gente que debate tan bien que muchos de los argumentos que han dado me han quedado tan marcados que luego los he decidido anexar a mi case file, porque eran tan buenos argumentos que decía, bueno, la próxima vez que me toque debatir una moción parecida, utilizaré estos argumentos. Obviamente los reviso, obviamente los adapto, pero es información que ustedes pueden añadir a su case file. Entonces, cada una de las notas que ustedes están tomando en debate les sirve para después revisitarlas y poder seguir alimentando su case. Y finalmente, pues para guardar la información, para revisar las notas después. Esto es, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía cuando pues, debatía más, era revisaba mis notas después de dar mi discurso. Hacía lo siguiente, ¿sí? Terminaba el debate, salíamos de la sala para que el juez delibere, después volvíamos y el juez nos daba nuestro feedback. Cuando el juez daba feedback, yo escuchaba lo que me decía el juez y anotaba las cosas que el juez decía que yo había dicho, y luego contrastaba. El juez dijo que yo dije 3 cosas, A, B y C, pero en mis notas yo tengo A, B, C y D. ¿Por qué el juez no tomó en cuenta D? Entonces puedo preguntarle al juez, oye, ¿qué pasó con esta información que yo dije dentro del debate? Y me dirá, no la tomé en cuenta porque no sé, no estaba bien desarrollada, no la entendí, nunca la dijiste, etc. Entonces yo tengo la revisión de mis notas para pensar en por qué este punto no llegó al juez. Entonces lo resalto y lo que hago es preguntarme cómo hubiera hecho para que mi discurso esté mejor estructurado y ordenado, para que el juez pueda entender esa información que falta, y para mi siguiente debate busco que toda la información que esté dando de mis notas se traslade a lo que el juez escucha, anota, y luego en el feedback me dice, esto fue lo que tú dijiste y por eso ganaste o perdiste el debate. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, tienen alguna duda o algo en lo que quieran que profundice. Estefanía. Sí, adelante. Profesor, ¿qué ocurre si soy un poco lenta en escribir? Ya, acá hay varias cosas. Te puedo dar 3 o 4 consejos, ¿sí? Primero, utiliza la mayor cantidad de abreviaciones posibles, porque las abreviaciones te van a ayudar a que ustedes puedan, a que puedas decidir, por ejemplo, en lugar de escribir Fondo Monetario Internacional, escribir FMI, en lugar de escribir ¿Y ¿sí? qué ocurre si después no me acuerdo de mis propias abreviaciones? Me ha pasado, y por eso la primera vez que escribes la abreviación, escribes el nombre completo y luego entre paréntesis la abreviación, y de ahí en adelante escribes la abreviación, y cada vez que te olvides podrás revisitar la primera anotación y sabrás a qué te refieres. Ya. Sí, o sea, la primera vez que anotas el nombre completo y al costado la abreviación, y de ahí en adelante anotas solo las abreviaciones. El segundo consejo que te puedo dar es que practiques mucho sintetizar. ¿Cómo practicas sintetizar? Busca videos en internet sobre debates y anota, pero toma nota
como muy cortas. Escucha todo un discurso y después, o sea, escucha todo un discurso y ve, no sé, escuchando muy atentamente cuando el orador diga, por ejemplo, el orador dice, tengo 2 puntos de aclaración, 1 y 2. Escucha esos 2 puntos de aclaración, ponle pausa y trata de anotar en una oración o en muy pocas palabras, así, en un verbo sustantivo, en plan o sujeto sustantivo, ¿no? En plan de, no sé, cambio climático falso. Entonces ya, yo sé que el orador ha hablado sobre por qué el cambio climático es falso, pero en lugar de escribir como el cambio climático es falso porque es una invención de los científicos, escribí cambio climático falso y puse una flechita que decía científico. Entonces ya, eso me va a ayudar a mí a abreviar la información. ¿Y cómo logro hacer eso constantemente? Lo que tengo que hacer es practicar. Practica escuchar y sintetizar en muy pocas palabras las cosas que has logrado comprender de ese discurso. Y una vez que termines de escuchar todo ese discurso y de tomar tus notas, vuelve a poner el discurso y fíjate en tus notas y en lo que está diciendo el orador al que acabas de escuchar. Si con tus notas has sido capaz de predecir ciertas partes del discurso o todo el discurso, significa que tus notas están siendo efectivas. Si no, hay que seguir afinando la escucha para lograr tomar notas de forma cada vez más efectiva. El tercer consejo que te podría dar es practica escribir más rápido. La última recomendación que te podría dar, y de hecho yo lo he hecho, o sea, he mandado a algunos de mis chiquitos a hacer coquito, porque su letra era muy, muy desastrosa, y funcionó. Entonces quizá practicar caligrafía tampoco es tan buena idea, ¿eh? Nuevamente agradecerle a Joe y Anto por la invitación a dar este taller. Los espero en el campeonato de escuelas públicas. Si no van a debatir, por favor vayan a adjudicar. Acá pues nos daba un espacio para poner redes sociales. Les puse las redes de didáctica. ¿Por qué las de didáctica? Porque pues trabajo con didáctica, cofundamos didáctica con unos muy buenos amigos. Entonces todo el trabajo que yo hago lo pueden seguir así de didáctica sin ningún problema. Y no se olviden de seguir pues las redes sociales de la maravillosa Sociedad de Debate HAT, que les trae el Campeonato de Debate de Escuelas Públicas 2022. Pues espero verlos ahí, voy a estar adjudicando todas las rondas. Y nada, agradecerle a Joe y Anto por pues, el trabajazo que siempre hacen por difundir el debate. Y conmigo eso sería todo. Los veo en el Metro de Escuelas Públicas, o por ahí los veo antes. Ya iremos viendo. Y nada más de mi parte, hasta una próxima oportunidad.